Muy bien, vamos a empezar entonces con UQM. Ya. Esta parte, chicos, recomendación para este capítulo. Este capítulo involucra matemáticas. Toda la parte analítica prácticamente ha sido en toda la primera parte de química. A partir de ahora, UQM, gases, soluciones, estequiometría, todo eso de la química orgánica involucra mucha matemática. O sea, hay que entender primero lo que vamos a tratar como tema y después le involucramos las fórmulas matemáticas para su resolución. Este capítulo nos va a enseñar a contar partículas. ¿Qué tal, Paola? Hola, Paulita. Toda sustancia química, como ustedes saben, está formada de partículas. Por ejemplo, los elementos químicos son sustancias puras. ¿De qué están formados? De átomos. Entonces, ¿qué vamos a contar en una sustancia pura llamada elemento? Átomos. Los compuestos son sustancias puras, pero los compuestos son unión de átomos diferentes. Ejemplo, el agua. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea que tiene átomos. Y como tiene átomos, su constitución es una molécula. Entonces, en una sustancia química, como el agua, ¿qué vamos a encontrar? Moléculas. ¿Qué vamos a contar? Moléculas. ¿Y eso quién lo va a estudiar? ¿Quién lo va a determinar? Un capítulo de la química no es una rama de la química, es una parte de la química que se va a encargar del estudio de cuantificar el número de partículas, llámese átomos o moléculas, o lo que están dentro de un átomo, protones, electrones o neutrones. Vamos a saber qué masa tiene esa sustancia, cuánto pesa, qué volumen ocupa, o sea, todo cuantificado de una sustancia química. ¿Y qué es una sustancia? Es una clase de materia homogénea formada por un mismo tipo de partículas. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Nuestro capítulo tiene 2 partes. Entonces, hoy empezamos con la primera parte y el día de mañana hacemos la segunda parte. Porque esta semana tenemos que terminar, según nuestra programación, tenemos que terminar con estado gaseoso e introducción. O sea, la primera parte. Entonces, sin más vuelta que hacer, vamos a empezar a estudiar unidades químicas de masa. Es el capítulo UQM. Nosotros le llamamos siempre por siglas UQM. ¿Ok? Le llamamos UQM. Así que vamos a entrar de una vez a este capítulo llama matemático y lo vamos a llamar UQM. Unidades químicas de masa. ¿Está? Vamos a poner el título. Unidades químicas de masa. Unidades químicas de masa. Simbolizado como U, M. Te vuelvo a repetir, muchachos, que las unidades químicas de masa no es una rama de la química. La rama de la química son la fisicoquímica, la bioquímica, la geoquímica, la química nuclear, la química orgánica, la química inorgánica. No, este no es una rama de la química. Este es una parte de la química que se encarga del estudio de la cuantificación, o sea, de la cantidad de masa, volumen o partículas que tiene una sustancia pura. Así que vamos a ponerlo. La unidad química de masa, parte de la química que se encarga del estudio
parte de la química que se encarga del estudio cuantificado parte de la química que se encarga del estudio cuantificado de las masas, volúmenes, partículas, cuando digo partículas, átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones de una sustancia química. Listo. Ahí está la definición, chicos. Es parte de la química que se encarga del estudio cuantificado de las masas, volúmenes, partículas de una sustancia química. Ahora, para entenderlo mejor, tenemos que tratar con una sustancia pura. ¿Quiénes son las sustancias puras? Los elementos y los compuestos. Entonces, de cada uno, lo que tenemos que ver es qué vamos a encontrar. Si es un elemento, ¿qué voy a encontrar ahí? Átomos. Si es un compuesto, ¿qué voy a encontrar? Redes cristalinas o moléculas. Entonces, lo primero que hay que aprender es primero a reconocer qué vamos a encontrar en cada sustancia. Porque en base a lo que contiene la sustancia, encontraremos el tipo de partículas que nos van a indicar. Vamos entonces a recordar un poco lo que es una sustancia pura y qué vamos a encontrar, ¿no? A ver. A ver, ¿qué podemos encontrar en una sustancia pura? Primero, ¿quiénes son las sustancias puras, no? Porque primero hay que saber quiénes son las sustancias puras. A ver, vamos a tomar un elemento químico, porque una de las clases de sustancias es elemento. Entonces vamos a representar un elemento químico. Por ejemplo, un clavo de hierro puro, ¿ok? Que el hierro sea puro, ¿eh? Puro. A ver, entonces vamos a ver primero un ejemplo práctico para saber qué es lo que voy a encontrar, ¿no? Una sustancia pura es un elemento. Una sustancia pura es un elemento. Repito, una sustancia pura es un elemento químico. ¿Ya? Una sustancia pura es un elemento químico. Entonces, voy a tomar como ejemplo para entender lo que voy a hacer aquí, voy a tomar un clavo de hierro. Entonces, voy a dibujar un clavo de hierro. Bien, esto representa un clavo de hierro. Ya, esto que tenemos aquí es un clavo de hierro. Obviamente 100% puro, ¿no? Por eso es un elemento, pues. Estoy tomando como referencia un clavo de hierro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque me tienen que ayudar acá para poder armar lo que quiero hallar después. Un elemento químico, ¿qué contiene? ¿Qué tipo de partículas contiene un elemento químico?
¿Qué tipo de partículas está formando un elemento químico? ¿Qué tipo de partículas forman un elemento químico? Átomos. Muy bien, Jennifer, Nicole. Y todos los átomos son iguales, ¿ah? Todos los átomos son iguales. Entonces, esto quiere decir que si yo analizo nanoscópicamente, o sea, si yo me pongo unos lentes nanoscópicos y observo el clavo de hierro, lo que voy a ver son átomos iguales. Y todos los átomos son de hierro. Por eso es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque es una clase de materia homogénea. Ya está. Y todos estos son átomos de hierro. Listo. Ya, eso es lo primero. Yo ya sé, ya sabemos que cuando trabajemos con elementos químicos, es una clase de sustancia pura, lo que vamos a encontrar son átomos. Y todos los átomos son iguales. Por eso es algo homogéneo. Muy bien. Ya sabemos entonces que un elemento químico está formado por átomos. Entonces, ¿qué podemos hallar aquí? En los elementos químicos, ¿qué podemos hallar? Primer concepto de unidad química de masa atómica. Entonces, lo primero que vamos a calcular, número uno, primer concepto que vamos a trabajar, la masa atómica. Listo. El primer concepto que vamos a tratar para un elemento químico se llama masa atómica. Ya, algunos libros aparece peso atómico. Chicos, masa atómica o peso atómico para nosotros los químicos va a ser lo mismo. Claro, a un físico no le vas a decir nunca, que masa y peso son iguales, pues, porque no te va a creer. En física, masa es la materia intrínseca, la cantidad de materia, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el peso es la cantidad de materia por la gravedad. Por la gravedad. Por eso se llama peso. Pero nosotros los químicos no relacionamos la gravedad. No es que no nos interese. Por ejemplo, este plumón va a caer por efecto de gravedad. O sea, si yo lo suelto, se va a caer. A mí, particularmente, no es que no me interese, sino yo no me preocupo si cae o no cae. A mí lo que me interesa como químico es qué sustancia tiene en el interior de este recipiente, este plumón, qué sustancia química tiene que da el color, el olor o la textura de lo que estoy escribiendo en la pizarra. O sea, en otra palabra, qué sustancia química contiene el plumón. Entonces, más que la gravedad, eso me interesa su masa. Por eso, en algunos libros usted va a encontrar peso atómico. Peso o masa atómica lo vamos a relacionar como si fuera el mismo concepto. ¿Ok? Masa atómica. Ahora, si desglosamos la palabra, si analizamos la palabra masa atómica, lo que te está diciendo que es la masa de ¿qué? Si viene atómica, ¿de dónde? De átomo. Entonces lo que te está pidiendo aquí es la masa de un átomo. O sea, ¿cuánto pesa un átomo? Claro, si dice masa atómica es la masa de un átomo. Pero como un átomo no se puede ver, es imposible que mires un átomo o veas un átomo. Y si es imposible ver un átomo, ¿cómo lo pesas? Si las balanzas en este planeta tienen para pesar objetos que pueden ser vistos y con 6, 8 decimales. Pero un átomo no se ve. Entonces, ¿cómo puede pesar algo que no se ve? Eso quiere decir que la masa atómica tuvo que haber sido encontrado tomando como referencia a un patrón de medida. Y el patrón de medida, ¿quién fue? El isótopo de carbono 12. Entonces hay que decir que estas masas atómicas son masas relativas. Son masas relativas. Por eso voy a poner el concepto. La masa atómica no es una masa absoluta. Es una masa relativa porque se tomó en comparación de la masa de otro átomo de otro elemento. Y en esa comparación comenzaron a obtener la masa atómica de los elementos. Entonces vamos a poner aquí lo que significa en realidad. La masa atómica es una masa relativa. Voy a poner tal cual lo que significa la masa atómica. Voy a poner aquí la masa atómica o masa o peso atómico, que es lo mismo.
La masa atómica es una masa relativa. La masa atómica es una masa relativa. Medida en UMA, se mide en UMA, se mide en UMA, su unidad de suma, se mide en UMA, se mide en UMA, UMA, se mide en UMA. Ya, es una masa relativa comparada con el isótopo del carbono 12. Comparada con el isótopo del carbono 12. Comparada con el isótopo del carbono 12. Ya está. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Esto quiere decir que los científicos primero encontraron cuánto pesaba un isótopo de carbono 12. Como ustedes comprenderán, este es el isótopo de carbono 12. ¿Qué tiene? Tiene 6 protones. Como es neutro, tiene 6 electrones. Y por diferencia, 6 neutrones. Ahora, ustedes saben que cada partícula tiene una masa. Por ejemplo, el protón pesa 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y ahí esta cantidad multiplicada por 6 nos da una masa A, por ejemplo. Que el electrón pesa 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Y que esto multiplicado por 6 nos da una masa B. Todo en gramos, ¿ah? Y que el neutrón pesa 1,675 por 10 a la menos 24 y nos da una masa C. La masa total absoluta de este isótopo de carbono era A más B más C. ¿Ya? Entonces, cuando se compararon la masa atómica de los elementos, lo hicieron en comparación con la masa del carbono. Y al hacer esa comparación, se obtuvo la unidad de masa atómica. Entonces, hoy día sabemos, por ejemplo, que la masa atómica de los 4 principales elementos que forman la química orgánica, o sea, llámese chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cada valor es una aproximación. Cada valor es una aproximación. ¿Ya? Y sus valores aproximados son, bueno, el carbono, porque el 12 es su masa atómica, su número de masa es 12, entonces el carbono tiene una masa atómica de 12. Ya estoy aproximando, ¿eh? Porque su verdadero valor es 12,02, ¿no? El hidrógeno, 1. El oxígeno, 16. El nitrógeno, 14. Y todo medido en UMA. Repito, he colocado solamente los 4 elementos más importantes de la química orgánica. Le llamo chon. Y cuando se encontró la masa absoluta del isótopo del carbono 12, todos los átomos de los elementos se compararon con él. Y se encontró masas atómicas promedios o aproximados. En el caso del carbono normal, 12. Pero los otros se encontraron con valores aproximados a lo que está acá. Porque su verdadera masa atómica sale en decimal. O sea, yo te digo, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno no es 1, es 1,008. La del oxígeno es 15,998. La del nitrógeno es 14,02. Entonces no son valores exactos, no son aproximados. Pero en esa aproximación se da a conocer la masa atómica de los elementos. Y todo en UMA. Entonces, cuando te pregunten, ¿cuál es la masa atómica del carbono? 12 UMA. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1 UMA. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? 16 UMA. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14 UMA. UMA, todo en UMA. Ya, pero eso está en UMA. Profe, ¿qué pasa si me lo piden en masa absoluta? ¿Cómo absoluta? Gramos. Ah, ¿quieres en gramos? Entonces convierte la UMA en gramos. La UMA, para los que no saben, la UMA. A ver, ponemos por aquí. Ojo. Una UMA equivale
a la 12ª parte, una UMA. Cuando te pregunten qué es una UMA, es la 12ª parte de la masa absoluta del isótopo del carbono 12. ¿Ok? Cuando te pregunten qué es la UMA, es la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12. O sea, todo lo que yo he encontrado ahí, todo lo que yo he encontrado aquí, A más B más C, lo sumo entre 12 y me va a dar este valor. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Chicos y chicas, esta es la masa absoluta de una UMA. O sea, cuando te pregunten cuánto pesa una UMA, tú respondes 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿De dónde salió este resultado? De la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12. ¿Y cómo encontraste la masa del isótopo del carbono 12? Lo que está acá a la derecha. Encontrando la cantidad de protones, electrones y neutrones, multiplicando por la masa de cada partícula, sumando todo ello, y toda esta masa total dividido entre 12, me da la masa en UMA. Por eso que una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Conclusión, a esta primera parte. Conclusión. Si nos dice cuánto pesa un átomo de carbono, tú respondes 12 UMA. Cuando te pregunten cuánto pesa un átomo de nitrógeno, tú respondes 14 UMA. Cuando te pregunten cuánto pesa un átomo de hidrógeno, tú respondes 1 UMA. Pero si te preguntan cuánto pesa en gramos, un átomo de carbono, multiplicarás 12, como es 12 UMA, 12 lo multiplicarás por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Lo repito nuevamente, lentamente. Cuando te dice cuánto pesa un átomo de carbono, como un átomo de carbono no se ve, porque no se ve, es imposible que veas un átomo de carbono. Tú ves el carbono como materia, como estado, pero dentro de ese estado no ves los átomos. Pero está formado por átomos, porque es carbono, es un elemento. Cuando te preguntan cuánto pesa un átomo de carbono, ¿tú qué respondes? 12 UMA. Tú no puedes decir 12 gramos. No pesa 12 gramos, pesa 12 UMA. Pero si viene ahí y te dice, no, yo lo quiero en gramos. Lo quieres en gramos. Pesa 12 veces 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Para que me entienda mejor. Porque ya estoy viendo la cara de algunos ya. Ya estoy viendo la cara de algunos que se están rayando. Ya estoy viendo la cara de algunos que le está dando chucaque ya. Ya estoy viendo algunos que le están dando chucaque, que no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Claro, sí, imagínate, si a la ciencia le aplicas matemática, ya volaron. Ya volaron, ¿no? Pero lo estoy haciendo fácil, ¿eh? No me estoy complicando la vida. Chicos, no me estoy complicando la vida, lo estoy haciendo sencillo. A ver, voy a repetir otra vez. ¿Por qué empecé así? Porque la unidad química de masa analiza, contabiliza masas, volúmenes, cantidad de partículas, átomos, moléculas, protones, todo lo que sea partículas en una sustancia pura. Por eso empecé escribiendo y recordando lo que era una sustancia pura. Una sustancia pura que existe son los elementos, que tú sabes que son 118 en la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el oxígeno, son elementos químicos. Y todos esos elementos que están formados de átomos. ¿Y cómo son sus átomos? Iguales. Entonces yo he colocado un clavo de hierro 100% puro. He puesto los ojos, los lentes nanoscópicos, ¿y qué estoy viendo en su interior? Átomos. ¿Todos son iguales? Todos son iguales. Átomos de hierro. Entonces, si yo solamente saco un átomo de acá, si yo jalo solamente uno de esos átomos que está acá, si yo jalo solamente uno y lo pongo en una balanza, no existe. Porque no existen balanzas. Pero si yo jalo un átomo y me preguntan cuánto pesa este átomo de hierro, yo respondo 56 UMA. Es su masa atómica, 56. Pesa 56 UMA. No, pero yo lo quiero en gramos. Lo quieres en gramos. Multiplícalo por 1,66 por 10 a la menos 24 y esa es la masa en gramos.
Entonces, lo que acabo de decir lo voy a poner acá como ejemplo. Entonces, a ver. Primero lo voy a poner con estos que son conocidos, porque obviamente tú te tienes que aprender de memoria por lo menos CHON. CHON son los 4 elementos de la química orgánica. Eso no te lo va a dar Agraria. Quizás de otros átomos, de otros elementos te lo va a dar, pero estos 4 no te lo va a dar. Entonces, le pregunto a Salón, contésteme, Salón, ¿eh? Contésteme. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? Un átomo. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono? Muy bien, 12 UMA, muy bien. ¿Y si lo quiero en gramos? ¿Y si lo quiero en gramos? ¿Y si lo quiero en gramos? ¿Y si lo quiero? Muy bien, muy bien. Entonces lo voy a poner ahí. Entonces, un átomo de carbono pesa 16 UMA. Muy bien. Perdón, 12 UMA, ¿no? ¿Sabes? Ya me estoy yendo por el otro lado. 12 UMA. Un átomo de carbono pesa 12 UMA. ¿Puedo preguntarle, muchachos, cuánto pesan 5 átomos de carbono? 5. Quiero 5. ¿Cuánto pesan 5 átomos de carbono? 60 UMA. Muy bien. ¿Y si quiero 10 átomos de carbono? ¿Y si quiero 10? 120 UMA. ¿Ya ves qué fácil? ¿Ya ves qué fácil? O sea, puedes hallar el peso en UMA desde un átomo hasta lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras, Nicole, Harold, lo que quieras. Pero si te lo piden en gramos, por eso lo voy a poner abajito. Un átomo de carbono pesa 12 UMA. Pero también, entonces, un átomo de carbono en masa absoluta pesaría 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ahí está. Entonces, si yo le pregunto al Salón, ¿cuánto pesarían en gramos? En gramos. En gramos. 1000 átomos de carbono. ¿Cuánto pesaría en gramos 1000 átomos de carbono? En gramos, ¿ah? Quiero que me digas cuánto pesan en gramos 1000 átomos de carbono. 1000. 1000. ¿Cuál sería tu respuesta? Ajá. Muy bien. 12 por 1,66 por 10 a la menos 21. Muy bien. Porque si lo multiplicamos por 1000, que es 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo por 10 a la menos 24 sale 10 a la menos 21. Entonces saldría 12 por 1,66 por 10 a la menos 21. Creo que se entendió, ¿eh? Creo que los 64 alumnos que lo están siguiendo, perdón, los 60, ¿no? Yo espero que los 60 alumnos que me están siguiendo y que no sean 30, o sea, que no hayan abandonado la mitad, porque parece que hay esa mala costumbre, de empezar a 80 y terminar en 20. O sea, ¿cómo voy a entender la química, pues? La química se entiende de que comienza la clase hasta que se termina, porque toda la primera parte es teórica. Si tú llegas después de media hora, vas a estar más perdido que huevo de ceviche. Por eso tienes que estar en el momento en que yo empiezo la clase, porque esta es teoría. Y yo no voy a resolver nada acá con fórmula. Yo no voy a utilizar fórmula para nada. No voy a utilizar fórmula. Yo no quiero llenarme de fórmula en mi cabeza. Yo todo lo voy a hacer por equivalencia, nada más. Voy a formar la equivalencia y desarrollo por regla de 3. ¿Para qué voy a meter fórmula? Voy a poner la fórmula, pero yo no desarrollo por fórmula. Yo todo lo hago por equivalencia, nada más. Entonces, esta es una equivalencia. Si un átomo de carbono pesa 12 UMA, siempre pesarán 1200 UMA. Pero en gramos, 12 por 1,66 por 10 a la menos 21 gramos si son 1000 átomos. Creo que se entendió, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Todo bien, ¿no? Ya está. Por ejemplo, el calcio tiene masa atómica 40. Mira, ojo. La masa atómica del calcio es 40 UMA. Ya, entonces, un átomo de calcio, sea, pesa 40 UMA.
Lo que quiere decir que ese átomo de calcio en gramos pesará 40 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Listo? Ya está. Entonces, si yo al salón le pregunto, ¿pueden decirme, por favor, cuánto pesan 5 átomos de calcio en gramos? Quiero el peso de 5 átomos de calcio, pero en gramos. En gramos. Lo quiero en gramos. 5 átomos. Es más, lo voy a poner aquí abajo. ¿Cuánto pesan 5 átomos de calcio? Por favor, ¿cuánto pesarán 5 átomos de calcio? Ajá. Nicole me dice 2 por 1,66 por 10 a la menos 22. La gran mayoría dice 2 por 1,66. A ver, vamos a ver. Porque como es un cálculo matemático, ustedes saben cálculos matemáticos. A ver, si multiplico 5 por 40 sería 200. Pero 200 es 2 por 10 al cuadrado. Entonces, si yo pongo 2 por 10 al cuadrado, que es 40 por 5, 200, por 1,66 por 10 a la menos 24, entonces pesaría 2, 3, 3. ¿Sí? Porque 1,66 por 2 te da 3,32. Por 10 a la menos 22. ¿Listo, señores? Con ese ejemplo, tú puedes calcular la masa de cualquier número de átomos de ese elemento. Pero yo lo que te he enseñado es la regla práctica. Entonces tú puedes poner cualquier elemento químico, y todo se aplica a regla de 3. Ya está la primera parte. Así se encuentra. Listo. Ya está la primera parte. Bien. Ahora tomemos la otra sustancia pura. Sí, Dharma. Hay que trabajarlo como notación científica. Ponerle potencia 10 es notación científica. Siempre tiene que estar empezado como un decimal, pero por la potencia 10, ¿no? Bien. Ahora, depende de las alternativas también, porque a veces se le ocurre a Agraria no ponerle notación científica y lo pone expresado, ¿no? Lo pone así, 2 por 1,66 por 10 a la menos 22. O sea, todo separado y no como expresión científica, ¿no? Así que hay que ver nada más tu cálculo que coincida con una de las alternativas. Bien. Recuerden que habíamos trabajado elementos. Los elementos están formados por átomos iguales. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? La masa atómica del elemento. ¿Y qué es la masa atómica? El peso de un átomo de un elemento. Pero ¿cómo se mide? En UMA. Y si lo quiero en gramos, lo multiplico por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Por qué? Porque ese es el valor que tiene la UMA. ¿Y cómo salió la UMA? La 12ª parte de la masa absoluta del isótopo de carbono 12. ¿Está claro hasta acá? Chicos, no hay ninguna duda hasta acá. ¿Han entendido todo lo que he hecho? ¿Han entendido? Sí. ¿Los 60 alumnos que están ahí han entendido? Sí. ¿Tamara ha entendido? También. Porque Tamara está atenta a la clase. Ella no se pierde nada de la clase. Ella está bien concentrada ahorita. Seguimos entonces. Sí. Siguiente sustancia. Si hay elemento químico, la otra sustancia se llama compuesto. Claro, porque las dos clases de sustancias son elemento y compuesto. Ya analicé un elemento. Ahora lo que voy a hacer es analizar un compuesto químico. Voy a poner acá ejemplo. Pero como yo soy muy didáctico en este sentido, lo que voy a analizar es un compuesto. Y como ustedes saben, los compuestos están formados por átomos de elementos diferentes, que al unirse mediante enlaces forman este tipo de sustancias. Pero tenemos dos tipos de compuestos, iónico y covalente. En los iónicos, ¿qué forman? Redes cristalinas. En los covalentes, ¿qué forman? Moléculas. Entonces voy a hacer
los dos tipos de compuestos para que vean solamente qué definición se le da a cada uno, pero que matemáticamente va a ser lo mismo. Voy a tomar sal gema. O sea, en este platito que puedes sacar, hay sal gema. Sal gema. Ya, lo que hay aquí es sal gema. ¿Quién es la sal gema? Cloruro de sodio. Aquí tenemos cloruro de sodio. Esa es la sal gema. En estado sólido. Ya, ahí hay cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Pregunta para todos ustedes. ¿El cloruro de sodio es un compuesto iónico o compuesto molecular? El cloruro de sodio es un compuesto iónico. Muy bien. ¿Y si iónico qué forma? ¿Moléculas o redes cristalinas? ¿Qué redes cristalinas? No moléculas. Entonces mira lo que va a hacer. ¿Ah? Me voy a poner los lentes nanoscópicos. ¿Ah? Ya me lo puse. Ahora voy a observar la sal. Y miren lo que observo. Miren lo que va a observar. Redes cristalinas. Formadas por un catión y un anión. El catión de sodio, de carga positiva, y el anión del cloro, de carga negativa. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Voy a encontrar redes cristalinas. Y a las redes cristalinas se le va a llamar unidad fórmula. Entonces eso quiere decir que como es una sustancia pura, estas redes cristalinas van a ser iguales. Estas son redes cristalinas que he encontrado. Redes cristalinas de cloruro de sodio. Redes cristalinas de cloruro de sodio. Ahí está. Hemos encontrado redes cristalinas, muchachos. Redes cristalinas. En cambio, el otro tipo de compuesto que voy a poner aquí al costado, tengo un recipiente aquí, que tiene un contenido de agua. Agua químicamente pura. Agua químicamente pura. Agua químicamente pura. Aquí hay agua químicamente pura en estado líquido. Muy bien. Entonces ahí hay agua. Me voy a poner los lentes nanoscópicos y voy a observar el interior de eso. ¿Y qué voy a observar? ¿Qué cree que voy a encontrar? ¿Qué cree que voy a encontrar dentro de esa molécula? ¿Molécula de qué? ¿Molécula de qué? De agua, pues. Molécula de agua. Entonces dibujaré así. Ahí está. ¿Qué hemos encontrado ahí? Molécula de agua. Lo que he encontrado aquí son moléculas de agua. Ya está. ¿Ya están entendiendo lo que quiero hacer? ¿Están entendiendo lo que quiero hacer? Pregunto. ¿Están entendiendo lo que quiero hacer? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, Reiner dice que diferenciarlos. A ver, escuchen. ¿Un elemento de qué está formado? De átomos. ¿Qué encontré? Masa atómica. Un compuesto, si es iónico, voy a ponerle iónico. Molecular. Ya. A ver, si un átomo
Si un elemento químico está formado por átomos, ¿qué he encontrado? La masa atómica. Ahora, si un compuesto es iónico, lo que voy a encontrar es el peso fórmula. Y si un compuesto es molecular, ¿qué crees que voy a encontrar? Masa molecular. Muy bien, Gustavo. ¿Ves cómo voy relacionando? Porque la química hay que hacerla así. Es una... Bien dijeron por ahí, ¿sí o no, Dharma? Dharma, no sé qué me está poniendo, y una cara de un negrito, o bocón, o no sé. Ya, Dharma. ¿Qué es lo que he hecho? Elemento químico formado por átomos, masa atómica. Ahora, estoy haciendo compuestos, pero compuesto iónico está formado por redes cristalinas. Entonces, cuando es un compuesto iónico, se determina el peso fórmula. Y cuando es un compuesto covalente que forma moléculas, masa molecular. Entonces, vamos a poner aquí, matemáticamente lo mismo, ¿eh? Matemáticamente lo mismo, pero químicamente es diferente por estructura, ¿no? Bien, vamos a poner acá, número 2. Si la masa atómica es su masa relativa que se mide en UMA comparada con el isótopo de carbono 12, la masa fórmula, llamada también peso fórmula, vamos a poner aquí. A ver, 2. La masa fórmula, también llamada peso fórmula, masa o peso fórmula, y la masa molecular, ya está. Chicos, el peso fórmula o la masa molecular viene a ser matemáticamente lo mismo. Viene a ser matemáticamente lo mismo. Viene a ser matemáticamente lo mismo. Lo mismo. Para encontrar la masa fórmula, la masa o peso fórmula, la masa molecular, se le llama peso fórmula porque viene de un compuesto iónico. Se le llama masa molecular porque viene de un compuesto molecular. Por eso, ¿qué cosa es la masa molecular? La masa de una molécula, medida en UMA. ¿Qué es la masa fórmula? La masa de una unidad fórmula. ¿Y cómo es una unidad fórmula? Una red cristalina. Entonces, para encontrar la masa fórmula, vamos a poner así. Entonces, para encontrar la masa fórmula, para encontrar el peso fórmula, es la sumatoria de las masas atómicas de todos los elementos que forman el compuesto. Ahí está. Así se encuentra. Si quiere la masa molecular, es igual una rayita arriba, para diferenciarla de la molaridad. Vamos a poner una rayita arriba, ya está. Y la masa molecular, que viene a ser igual, la sumatoria de las masas atómicas de todos los elementos que forman el compuesto. ¿Listo? Matemáticamente lo mismo. Matemáticamente lo mismo, solo que los compuestos iónicos se cuentan por unidad de fórmula y los compuestos covalentes o moleculares se cuentan por molécula. Por ejemplo, si me piden el peso fórmula del cloruro de sodio, ya, ¿cómo encuentro el peso fórmula del cloruro de sodio? Sumando la masa atómica de los dos. Entonces, el peso fórmula debe ser sodio vale 23 UMA, cloro vale 35,5 UMA. Si yo sumo todo esto, el peso fórmula me da 58,5 UMA. Ya está. Ahora hacia el otro lado, masa molecular del agua. Quiero la masa molecular del agua. Quiero la masa molecular del agua. La masa molecular del agua se encuentra sumando la masa atómica de los elementos. Entonces, si el hidrógeno vale 1, y está multiplicado 2 veces, entonces la masa molecular del agua va a ser 1 por 2, 2. Y la masa atómica del oxígeno es 16. Por lo tanto, la masa molecular del agua, 18 UMA. Listo, chicos. Ahí está la parte del compuesto químico. En conclusión,
Se llama masa atómica porque es una masa relativa que determina la masa de un átomo de un elemento. Sale en UMA. Si lo quieres en gramos, lo multiplicas por 1,66 por 10 a la menor. El peso fórmula, o masa fórmula, es el peso de una red cristalina, llamado unidad fórmula, de un compuesto iónico. Y la masa molecular es la masa relativa de una molécula de un compuesto. Esto es la masa relativa de una red cristalina, de una unidad fórmula, formada por un catión y un anión. Esta es la masa de una molécula de un compuesto covalente. Nada más. Ahí está. Entonces voy a hacer ejemplos similares a él de esto de acá. A ver, voy a hacer ejemplos para que quede claro. A ver. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo por aquí. Vamos a hacer ejemplo de esto acá. Tan igual como lo hice aquí con el elemento, lo hace con el compuesto para que quede más claro todo. Y ustedes me van a ayudar ahí. Además, voy a tomar los ejemplos que están aquí, para que todo sea didáctico. Entonces, dígame por favor, una unidad fórmula de cloruro de sodio, ¿cuánto pesa? Una unidad fórmula de cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa una unidad de fórmula? Cuando yo digo unidad fórmula es una red cristalina, pues. 58,5 UMA. Muy bien. Pesa 58,5 UMA. Muy bien. Ya, pero, ¿y si me lo piden en gramos? ¿Qué hago? Si me lo piden en gramos, ¿qué hago? Si me lo piden en gramos. Por 1,6. Claro, nada más. Es igualito que esto. Pues es una regla de 3 general. Entonces, una unidad fórmula de cloruro de sodio pesará 58,5 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Listo, señores, ya está. Entonces, si te preguntan cuánto pesan 5 átomos, 10, perdón, si te preguntan cuánto pesan 5 unidades de fórmula, 10, 15, 20, 80, 30, 40, 90, 100, 120, todo eso por 58,5 y por 1,66. Nada más. Ya, entonces voy a poner un ejemplo abajo. Por lo tanto, ¿cuánto pesarían 5 unidades de fórmula? Pesarían esto por esto. Lo voy a indicar ahí. Ya el cálculo matemático tú lo sacas, pero lo voy a indicar así. Pesará 5 veces 58,5 por 1,66 por 10 a la menos 24 grados. Ya está, listo, se acabó la primera parte. Yo he puesto con 5, puede ser con 10, con 15, con 20, con 5, con 1000, con 2000, con 3000, con lo que sea. Ya el cálculo matemático ya queda a tu disposición. Y ahora voy a hacer lo mismo con el agua. Voy a hacer lo mismo con el agua. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? ¿Cuánto peso? Claro, muy bien. A ver, entonces, una molécula de agua que no se ve, ¿por qué no se ve? Pues no se ve, no se ve. Por eso pesa 18 UMA. Si me lo piden en gramos, una molécula, si me lo piden en gramos, una molécula de agua, pesará 18 por 1,66 por 10 a la menos 24 grados. Y si me piden, por ejemplo, 10 moléculas, si me piden cuánto pesan 10 moléculas de agua, entonces lo expreso para que tú luego calcules el valor. Será 10 veces por 18 por 1,66 por 10 a la menos 24. Ya creo que está clarísimo lo que quiero hacer, ¿no? Con eso he terminado toda la primera parte. Con eso está toda la primera parte. Con eso está toda la primera parte. Bien, entonces como se conoce la masa atómica de todos los elementos químicos, se puede hallar por el criterio de la masa que tiene 10, 5, 50, 80, 90 átomos.
Y como uno puede sacar de peso fórmula la masa molecular con los átomos, los elementos conocidos, entonces puedo saber cuánto pesan 10, 5, 15, 20, 80, 90, divino, lo que sea. Todo por equivalencia. ¿Se acabó? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está bien? Dime, Nicole. Dime, Nicole, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Ah, claro. Si me pregunta, por ejemplo, cuánto pesan, si me pregunta, por ejemplo, cuánto pesan 10 moléculas y es relativo, o sea, no salen gramos, 180 o más. ¿Sí? Es que generalmente lo que te pide Nicole siempre va a ser en gramos. Siempre te van a pedir en gramos. Pero si no te piden en gramos, multiplica de frente. Por ejemplo, si yo te pregunto cuánto pesa 10 moléculas de agua, pero no en gramos, 18 por 10, 180 ohm. Porque al final, si te lo piden en gramos, 180 por 1,66 por 10 a la menos 24, es lo que está acá. Es lo que está ahí. Entonces, si no te piden gramos, lo expresa como UMA. Y si te lo piden gramos, cambia la UMA por el valor. Y todos felices. ¿Qué tal hasta ahí? ¿SB? ¿Todo bien, SB? Muy bien. Muy bien. Entonces, toda esta es la primera parte de UQM. Ahora viene para cerrar la clase y empezar a desarrollar ejercicios. A ver. Todo lo que hemos encontrado aquí es masa relativa, porque sale en UMA. UMA es relativa, pero solamente he hecho la conversión a gramos para que sea masa absoluta. Pero siempre de pocas partículas, ¿no? Una partícula, 5, 10, 15, 100, 20, 200, 300, son pocas partículas. Ya, pero ahora observa lo que voy a hacer. En los ejemplos que he puesto acá, te pido 5 átomos, 10 moléculas, 5 unidades de fórmula, o pedirte 100, 200. Ya, pero ¿qué pasa si en vez de esa cantidad de partículas, yo pido trillones, cuatrillones de partículas, cuatrillones de partículas? Entonces, esa cantidad de partículas juntas ya determinan una estructura de la materia. Ya lo puede ver. Ya lo puede ver. 5 átomos no lo vas a ver. 10 moléculas no la ves. 50 no la ves. Pero trillones ya lo ves. Y trillones ya es una masa molar. Porque se va a trabajar en función de Avogadro. Entonces, aquí viene la explicación del último concepto de esta tarde. Porque mañana vamos a ver los casos, ¿no? Vamos a aplicar ahora la masa molar. ¿Qué? ¿De lo mismo masa molecular que masa molar? No. En la masa molecular, tú estás encontrando lo que pesa un átomo, si es masa atómica, una red cristalina, si es peso fórmula, o una molécula, si es masa molecular. Pero la masa molar no se pesa una partícula. Se pesa 60.000, ¿qué 60.000? 602.200 trillones de partículas. Creo que eso en tu mente no entra, ¿no? ¿Tú sabes representar 602.200 trillones de partículas? Son como 24 ceros o 20 ceros y después 602, 2. O sea, es un numerazo. O sea, 602.200 trillones de partículas. Noelia, tu dedito no van a alcanzar. Ni sumando todos los dedos de la mano y los pies de todos los habitantes de este planeta.
ni juntando con todas las patas de los insectos que poblan este planeta, ni sumando las patas de todos los mamíferos y todas las aves. No nos alcanza. No alcanza la cantidad que acabo de decir. No alcanza. Es una cantidad tan inmensa que cuando tú ves junta toda esta cantidad de partículas, ¿qué estás viendo? El estado de la materia. El estado de la materia. Mira. Ya, mira, miren chicos, por favor, para que me puedan entender. Una molécula no se ve. Por ejemplo, una molécula de agua pesa 18 ohmas, pero en gramos, ¿cuánto es? 18 por 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Tú sabes representar ese número? Ese número tiene como 20 decimales, o un poco más, 21, 22 decimales, y después viene la parte numérica. Pero son ceros. Es 0,0000, como 20 ceros, y después viene esta parte multiplicada. Eso la balanza no existe, porque son pocas partículas. Este es un vaso con agua. ¿Tú sabes cuántas moléculas de agua hay acá? ¿Sabes cuántas moléculas de agua? ¿Se pueden contar? No. Pero por unidad química de masa puedo saber. Porque si yo encuentro la masa del agua que hay acá, sabiendo que su densidad es 1, entonces la masa y volumen son iguales. Yo puedo saber la masa que hay acá. Si yo encuentro el volumen que ocupa este recipiente de agua, por ejemplo, si acá hay 50 mililitros, acá hay 50 gramos de agua. Y si yo sé que esa cantidad de masa de agua, puedo encontrar cuántas moléculas hay. ¿Y cómo se hace eso? Por el número de abogados. Muy bien, Alejandra, por el número de abogados. Entonces, para que entiendan mejor lo que voy a hacer aquí, lo voy a representar gráficamente. ¿Ya? Mira lo que voy a hacer. ¿Ah? A ver, mira lo que voy a hacer. Ejemplo. Miren, ¿ah? Miren muchachos, ¿ah? Miren, miren. A ver. A ver. En una supuesta balanza, un platillo, ¿está? Es una balanza analítica, digital, que va a marcar un peso. ¿Ya? Y el peso lo va a marcar aquí. Ya está. A ver, chicos. Por favor, quiero que me entiendan acá, porque si entienden acá, el capítulo está solito hecho. A ver. Si yo pongo un átomo de carbono, uno solo, aquí lo voy a poner. No se ve, pero ahí está. Y yo coloqué un átomo de carbono. ¿Qué te va a indicar la balanza? ¿Qué te va a marcar la balanza? Si he puesto un átomo de carbono nomás. Repito, muchachos, he puesto un átomo de carbono en la balanza. ¿Qué va a registrar la balanza? No lo reconoce. Nada. Nada. No pesa. Un átomo no lo pesa. Ya, ahora supongamos que el diseño de la balanza es para pesar cualquier número de partículas. Lo voy a arreglar. Y ahora sí, vean ya unos dispositivos, todo eso, y ahora sí, esa balanza puede pesar desde un átomo para adelante. Entonces, ¿cuánto marca un átomo? He colocado un átomo de carbono. ¿Cuánto va a marcar? ¿Cuánto va a marcar? 12 UMA, muy bien. En gramos, 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, muy bien. Creo que entendieron esa parte. Si esto registra un peso, va a ser 12 UMA o 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Listo, ya está. Ese es un átomo de carbono. Ahora mira lo que voy a hacer. Pero mire lo que voy a hacer. Pero mire lo que voy a hacer. Ya, si me entienden esto, ya no necesito hacer más explicación. En la misma balanza, por eso voy a dibujar algo similar, porque si no, no me van a entender. Por eso que ustedes hay que primero hacer el gráfico
porque ahí creo que viene más rápido. Ustedes son más de visual. Ya, entonces tengo la balanza, tengo el platillo, ¿está? Y tengo obviamente el marcaje. Tengo el marcaje aquí. Ya, mira. A ver, repito nuevamente. Aquí coloqué, lo voy a hacer más bacán, como para que se vea. Ahí está. He colocado aquí un átomo de carbono. Solo uno. Solo uno. ¿Cuánto marcó? 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, 12,1. Solamente que está expresado en gramos. Ya. Pero aquí no voy a colocar un átomo. No, 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 no. Voy a colocar 602.200 trillones de átomos de carbono. Voy a poner el número. Aquí voy a colocar 6,022 por 10 a la 23 átomos. Conocido como el número de Avogadro, Na. Voy a colocar 6,022 por 10 a la 23. Hablando matemáticamente, voy a colocar 602.200 trillones de átomos. Y ahora veo toda la materia, mira. Ya están los átomos juntos. A su profe, ya se puede ver todo, ya puede ver la materia. Son 602.200 trillones de partículas. Ya puedo ver la materia. Así como puedo ver el agua líquida, porque acá hay enorme cantidad de moléculas. Una sola molécula no la voy a ver, 5 no la voy a ver, 10 no la voy a ver, 20 no la voy a ver. Pero aquí hay más de trillones de moléculas de agua. Por eso puedo ver el estado líquido del agua. Aquí ya puedo ver el estado sólido del carbono. ¿Tú sabes cuánto va a pesar eso? ¿Tú sabes cuánto va a pesar eso? 12 también. ¿Pero 12 qué? Gramos. 12,00 gramos. Listo, señores, ahí está la diferencia. La masa atómica sale en UMA, la masa molar sale en gramos. La masa atómica sale en UMA, la masa molar sale en gramos. ¿Cuál es la diferencia? Que la masa atómica está pesando un átomo, que la masa molar está pesando 602.200 trillones de átomos. Eso se llama el número de Avogadro. Y eso se va a denominar masa molar. Esa es la masa molar. La masa de una mol de partículas expresada en gramos. Entonces ahora sí voy a poner concepto. 3. La masa molar. Si hay masa atómica, hay masa molecular, hay peso fórmula, hay masa molar. Masa molar. La masa molar. La masa molar es la masa de una mol de partículas. No es una partícula, no es una partícula que estoy pensando. Es una mol de partículas, que según Avogadro es una constante. Entonces voy a poner la masa molar en la masa en gramos, viene a ser la masa en gramos de una mol de partículas. Viene a ser la masa, ahora sí en gramos, de frente, de frente. Ahora sí viene a ser la masa en gramos de una mol de partículas. Una mol de partículas. De partículas. Y ese mol de partícula viene representado por el valor de Avogadro, por el número de Avogadro, Na, conocido por el científico inglés, por el científico francés Amadeo Avogadro.
que fue el que encontró, experimentando con gases, la cantidad de partículas que puede haber en una mol de una sustancia. Entonces, la masa molar viene a ser la masa en gramos de una mol de partículas, conocido como el número de Avogadro, experimento realizado por Amadeo Avogadro, donde demostró que 5 gases diferentes en los mismos recipientes, a la misma presión, a la misma temperatura, llegó a demostrar que el número de partículas de todos ellos era lo mismo. Entonces, ese número de Avogadro, conocido así como N sub A, tiene un valor 6,022 por 10 a la 23 partículas. El famoso número de Avogadro, que aproximadamente se puede calcular en forma prox, se le puede dar, para algunos cálculos matemáticos, 6 por 10 a la 23. Bueno, la anécdota cuenta, es una anécdota, no se sabe si es real o no. La anécdota cuenta que en la tarde de un día tal, una hora tal, perdón, la mañana tal de un día tal, Amadeo Avogadro pudo demostrar experimentalmente que 5 gases diferentes, helio, oxígeno, nitrógeno, helio, neón y CO2, que son 5 gases distintos, todos en recipientes iguales, o sea, volúmenes iguales, todos a la misma presión y temperatura, llegó a demostrar que la cantidad de moléculas de todos ellos eran los mismos. Y ese valor constante está indicado acá. Ahora, la anécdota cuenta que ese gran experimento lo realizó el 10 de octubre a las 6 de la mañana con 22 minutos. Ahí está el día. En el número está el día. 6 de la mañana con 22 minutos. El 23 del mes 10. ¿Quién es el mes 10? Octubre. El 23 de octubre a las 6 de la mañana con 22 minutos logró el descubrimiento. Por eso que se conoce como el número Avogadro, ese valor que ustedes tienen. Que matemáticamente hablando son 602.200 trillones de partículas. No es una partícula, no son 2, no son 3, no son 100, no son 1000, no son 5000, no son 10.000. Son 602.200 trillones de partículas. Una cantidad tan grande, tan inmensa, que cuando se juntan, tú puedes ver el estado de la materia. Tú puedes ver el estado líquido de la materia, puedes ver el estado sólido, puedes ver, por así, lo puedes ver, y como lo puedes ver, lo puedes pensar. Eso es la masa molar. Entonces, bajo esa explicación teórica, ahora cambia. Ahora te pregunto, para cada uno de ellos, te voy a preguntar lo siguiente. Entonces, vamos a ver si me has entendido. Entonces, ¿pueden decirme, por favor, cuánto pesa una mol de carbono? ¿Pueden decirme, por favor, cuánto pesa una mol de carbono? 12 ¿qué? 12 gramos, ya no es suma. Ya no es suma, ahora es gramos. 12 gramos, muy bien. ¿Cuánto pesa una mol de cloruro de sodio? ¿Cuánto pesa una mol de cloruro de sodio? ¿Cuánto pesa una mol de cloruro de sodio? 58,5 gramos, muy bien. Muy bien, todos 3 gramos. ¿Y cuánto pesa una mol de agua? ¿Cuánto pesa una mol de agua? 18 gramos. Listo. Señores, tienen la clase completa de unidad química y masa en su primera parte. Si alguien no entendió, no creo, ¿eh? De hecho, es bien fácil, ¿eh? Ahora sí puedo preguntar, entonces. Puedo preguntar. ¿Pueden decirme, por favor, cuánto pesan 10 moles de agua? ¿Pueden decirme cuánto pesan 10 moles de agua? 10 moles de agua. Quiero que me... ¿Cuánto? 180 gramos. Muy bien. ¿Y cuánto pesan 10 moléculas de agua? ¿Y 10 moléculas de agua? ¿Y 10 moléculas de agua? 180 ohms. ¿Y en gramos? 180 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ya está, listo. No estamos más. Ya, ahora, miren lo que va a hacer acá. Miren. Mira. Ay. Ya, con esto cierra.
Ya este es lo máximo, esto no lo vas a encontrar en los libros. A ver. Voy acá. Miren, ¿cuánto pesa un átomo de carbono? Acá está. Mira lo que pesa un átomo de carbono. Mira. Mira lo que pesa un átomo de carbono. Ya, pero en gramos, Alejandra, está acá. Un átomo de carbono pesa esto en gramos, ¿sí o no? Pero es un átomo, ¿ah? Es un átomo, chicos, ¿ah? Es un átomo. Ya, ¿qué pasa si en vez de un átomo le pongo 602.200 trillones de átomos? O sea, lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sabes lo que va a pasar? Esto por esto, aquí va a quedar 10. Pero esto por esto te va a dar 1. Todo esto te va a dar 1. Chicos, todo esto le va a dar 1. ¿Cuánto es 12 por 1? ¿Cuánto es 12 por 1? 12 gramos. Listo, señores. Pesa 12 gramos. ¿Qué dice acá? ¿Cuánto pesa una mole de carbono? 12 gramos. Ahí está. Ahí está. Si un átomo de carbono pesa esto, multiplicarlo por esta cantidad de Avogadro, pesa 12 gramos. ¿Por qué? Esto por esto sale 1. Porque sale 1. Sale 1. La UMA por Avogadro sale 1. Mira acá. Mira acá. Mira. Un átomo de calcio pesa 40 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si lo multiplico por el valor de la cantidad de átomos que tiene Avogadro, mira. Esto por esto te sale 1. Y 40 por 1, 40 gramos. Entonces, si yo pregunto cuánto pesa una mol de calcio, 40 gramos. Ya, mira acá. Una molécula de agua pesa esto. Si lo multiplico por 6,022 por 10 a la 23, oye, esto por esto te da 1. ¿Cuánto es 18 por 1? 18 gramos. Por eso que una mol de agua pesa 18 gramos. Con esto que estoy diciendo, que la UMA es la inversa de Avogadro. Por lo tanto, cierro la teoría. Y así grande, por lo tanto, la UMA es la inversa de Avogadro. Por eso que cuando yo multiplico Avogadro por 1, ¿cuánto me sale? 1. Por eso cuando multiplico Avogadro por 1, ahí está. Si multiplico Avogadro por 1, ¿cuánto me sale? 1. ¿Por qué? Porque la UMA es la inversa de Avogadro. Porque la UMA es la inversa de Avogadro. Porque la UMA es la inversa de Avogadro. Ahí está. Ahí está. Listo, ahora sí tienes toda la primera parte de un cuento. Ahí está. Por ejemplo, mira, observa. A ver. Por ejemplo. A ver. Por ejemplo, me dicen cuánto pesan 4 moléculas de metano. A ver, mira. Voy a hacer algunas aplicaciones así sencillitas, ¿ah? Mira las aplicaciones, ¿ah? Vamos a ver si me han entendido. A ver, número 1. ¿Cuál es la masa en gramos de 4 moléculas de CH4? ¿Cuál es la masa en gramos de 4 moléculas de CH4? Listo. ¿Cuál es la masa en gramos de 4 moléculas de CH4? ¿Qué respuesta le darías a ese ejercicio, a esa pregunta? ¿Cuánto pesa en gramos 4 moléculas de CH4? Ajá, Alejandra pone 16 por 1,66 por eso los 24 gramos.
Una pregunta, chicos. ¿Pueden decirme cuánto pesa, solución? ¿Pueden decirme, por favor, cuánto pesa una molécula de CH4? Por favor, ¿me puede decir cuánto pesa una molécula de CH4? 16. ¿16 qué? UMA. Ahí va, muy bien. Pero dime, ¿la UMA no es la inversa de Avogadro? Sí, entonces lo divide entre Avogadro. Ya está. Mira, 16 entre 6 es 8 tercios. Si divido 16 entre 6 es 8 tercios. 8 entre 3 es 2,66. La respuesta es 2,66 y esto pasa arriba como potencia negativa por 10 a la menos 23. Listo, señores, tiene la respuesta de cuánto pesa 4 moléculas de... Profe, se olvidó de la UMA. ¿Cuál UMA? Si la UMA es la inversa de Avogadro. Ahí está arriba. Entonces yo no utilizo la UMA y lo divido entre Avogadro. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La UMA es la inversa de Avogadro. Si esto salía 16 UMA, entonces ahora 16 lo divido entre el número Avogadro. Y ese es el valor que me sale 4 moléculas de metal. Por ejemplo, otra aplicación, ¿ya? Profe, se olvidó de la UMA. ¿Cuál UMA? He utilizado Avogadro, la inversa. Es lo mismo. Ya, profe, usted ya me rayó, ¿ya? Ah, muy bien. Muy bien. Esa es una molécula. Muy bien. Por 4. Entonces sería 4 moléculas. Claro, todavía no he terminado. Pues. Ya, 4 moléculas sería 4 por eso, ¿no? Ya, y 4 por eso sería 6 por 4, 24. 2. Ahora sí, ¿no? Listo, señores. Si lo quieren notación científica, corro la coma hacia la izquierda. Ahora sí. Listo. 1,064 por esa la penalidad, ¿no? Ya, entonces, repito. Repeat. Una molécula pesa 16 suma, pero la UMA es la inversa Avogadro. O sea, una molécula pesa esto. Si me está pidiendo 4, lo multiplico por 4 y tengo la respuesta. Ya está. Por ejemplo, otra aplicación. Otra aplicación. Dos. ¿Cuántas moléculas de C3H8 ¿cuántas moléculas de C3H8 hay en 440 gramos? Ya está. ¿Cuántas moléculas de ese gas C3H8? Vamos a sacar un poco más ya. ¿Cuántas moléculas de C3H8 hay en 440 gramos? Podemos trabajar el valor aproximado, guarda. Es más, lo voy a colocar ahí porque siempre te dicen a veces trabajar el valor aproximado, ¿no? Entonces pongo que NA aprox sea 6 por 10 a la 23. Ya, estoy trabajando el valor aproximado. Ahora sí, con ese valor aproximado, dime cuántas moléculas hay en 440 gramos de este compuesto. Muy bien, muchachos, 6 por 10 a la 24. Muy bien, 6 por 10 a la 24. ¿Por qué?
¿Por qué 6 por 10 a la 24? Porque una mol de él, porque una mol de C3H8 pesa 44 gramos. Y en 44 gramos hay 6 por 10 a la 23 moléculas. Sí, pero son 440 gramos. Y 440 gramos es 10 veces. Es 10 veces. Esto está multiplicado por 10. Entonces, aquí va a salir 6 por 10 a la 24 moléculas. Listo, señores. Tiene la aplicación y la respuesta de todos los ejercicios. Y así son la mayoría de los ejercicios. En la primera parte. UQM1, ¿no? En UQM1 es una relación de cantidad, partículas, cantidad, masa y partículas. UQM1 es una relación de cantidad, masa, partícula. UQM2 es de compuesto de elemento. UQM2 es de compuesto de elemento. Por consiguiente, vamos a finalizar nuestra clase de día colocando las dos equivalencias. Y con esto cierro. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí y con esto cierro mi clase por hoy. Y esto es cerrado en un recuadro grande, porque esto es lo que te hace aprender siempre. Por lo tanto, lo primero que tienes que observar es que si el ejercicio trabaja como elemento, como compuesto. Tienes que hacer diferenciación. Pero ¿esto qué es un elemento allá? ¿Esto qué es un compuesto? Cuando trabajes con elementos químicos, que puede ser desde el hidrógeno hasta el orgánico, ya mira, si vas a trabajar con elementos químicos, y tú sabes que los elementos están formados por átomos, si vas a trabajar con elementos químicos, y los elementos están formados de átomos, átomos iguales, ¿ya está? Entonces, chicos, esta va a ser la relación de equivalencia. Para todo elemento químico, desde el hidrógeno número 1 hasta el orgánico 118, vas a aplicar esta equivalencia. Cantidad, masa, partícula. Cantidad, masa, partícula. Cantidad, masa, partícula. Una mol de cualquier elemento químico equivale a la masa atómica de ese elemento, no en UMA, en gramos, porque estás sacando con una mol. Una mol de cualquier elemento representa la masa atómica de ese elemento expresada en gramos. ¿Por qué? Porque está en gramos. Porque no vas a pesar una partícula. Vas a pesar 600, 2200 trillones de partículas, o sea, el número de Avogadro. Porque esto está contenido en 6,022 por 10 a la 23 átomos. Listo, señores. Con eso se resuelven todos los problemas de elementos químicos. Repito, con esa equivalencia resuelvo todo problema con elemento químico. Por ejemplo, una mol de calcio pesa 40 gramos. ¿Pero por qué pesa 40 gramos? Porque están contenidos 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Una mol de carbono pesa 12 gramos. ¿Por qué pesa 12 gramos? Porque están contenidos 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces, cualquier valor que varíe de aquí va a variar todo en forma proporcional. Tú solamente pones la regla oficial una mol
del elemento cuánto pesa y cuántas partículas tiene. Si cambia cualquiera de los tres parámetros, cambia todo, en forma proporcional. Muy bien, ahora para compuesto. Para compuesto. Este es para elemento, ¿no? Ya, para compuesto es algo similar. Solamente hay que ver de qué está formado el compuesto, ¿no? A ver, vamos a compuesto. Un compuesto está formado, si es iónico, por redes cristalinas. O sea, formado por redes cristalinas. Un compuesto, si es iónico, está formado por redes cristalinas. Por redes cristalinas. O sea, unidades de fórmulas. Si es covalente, formada por moléculas. Pero sabemos que todas son iguales, ¿no? Eso siempre hay que decirlo, porque es una clase de materia homogénea. Todo es igual. Todas las cantidades son iguales. Ya. A ver, los compuestos químicos pueden ser iónico, formado por redes cristalinas, unidad de fórmula, o covalente, si es molecular, porque está formado por moléculas. Entonces, aquí está nuestra regla general. Una mol de cualquier compuesto químico, si es iónico, es el peso fórmula expresado en gramos. ¿Y qué vamos a encontrar? 6,022 por 10 a la 23 redes cristalinas, llamadas unidades de fórmula. Las redes cristalinas se le denomina unidad de fórmula. O sea que cada vez que tú tienes un compuesto iónico, estás contando redes cristalinas, estás contando unidad de fórmula. Ahora, si es covalente, la masa molecular expresada en gramos, ¿qué vamos a encontrar? 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Ahora, una pregunta adicional. ¿Tú recuerdas cuál de los dos compuestos iónico covalente se puede encontrar en estado gaseoso? Alejandro dice covalente, Brenda también, correcto. Los compuestos covalentes se encuentran en estado gaseoso. Entonces, si ese gas se encuentra en condiciones normales, mira lo que le voy a agregar, mira. Si ese gas se encuentra en condiciones normales, una mol ocuparía 22,4 litros. ¿Listo, señores? Ahora sí tienen toda la clase ya completa. Parte 1. Señores, lo que ustedes ven aquí abajo es el resumen de toda la clase que viste en la tarde. Todo esto está acá en la clase. Todo este resumen que ves aquí es todo lo que he hecho en la clase. Todo. Está resumido ahí. Todo. ¿Cómo empecé? Con elemento. ¿Qué saqué? La masa atómica. ¿Y qué saqué luego? La masa molar. ¿En función de quién? De abogado. Ahí está. Luego, ¿qué hice? Compuesto. ¿Cómo lo dividí? Iónico y molecular. En iónico, ¿qué encontré? Redes cristalinas. Acá está. Avogadro y molde del compuesto. Está todo. Está todo. Ahora sí, por favor, preguntas, muchachos. ¿Han entendido? Chicos, ¿han entendido todo lo que he hecho? Díganme la verdad. ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Los 65 alumnos que hay ahorita han entendido? ¿O solamente hay 20? ¿O solamente han quedado 20 nomás? Que el resto abandonado. Tamara, ¿cuántos participantes tenemos a esta hora? Tenemos
77. Ah, se han aumentado. Sí. Muy bien. O el salón tiene 200. Bueno, hemos aumentado, no han disminuido. Pero mi preocupación obviamente es que hayan estado al comienzo. Pero lo que ustedes ven acá, muchachos, en este cuadrito final es el resumen de toda la clase. Ahí está toda la clase. Entonces se dan cuenta que yo no utilizo fórmula. Yo no utilizo fórmula, yo hago equivalencia nomás. Yo a todo le pongo una mol, a todo. Ya, si la mol me la piden gramos, se la piden partículas, ahí está la relación, ¿no? Por ejemplo, mira, una mol de hierro, su masa atómica es 56. Entonces, una mol de hierro pesa 56 gramos. ¿Pero por qué pesa 56 gramos? Porque hay 6,02 por esa 23 átomos de hierro. ¿Pero qué pasa si pongo la mitad de átomos? Ya no pesaría 56 gramos, pesaría 28. Ya no habría una mol, habría media mol. ¿Qué pasa si pongo 6,022 por eso a la 22? Son 10 veces menos. Entonces ya no pesaría 56 gramos, pesaría 5,6 gramos. Ya no habría una mol, habría la décima parte de una mol. ¿Te das cuenta que todo es matemática? ¿Te das cuenta que todo es una relación proporcional? Si uno de estos parámetros aumenta, todo aumenta en la misma proporción. Si uno disminuye, todo disminuye en la misma proporción. Es una regla de equivalencia, nada más. Más partículas, más masa, más cantidad de sustancia. Más cantidad de sustancia, más masa, más partículas. Menos cantidad de sustancia, menos masa, menos cantidad de partículas. Todo es directamente proporcional. Voy a revisar el material entonces los primeros ejercicios del que hice. No hay preguntas, ¿no? ¿Estás seguro que no hay preguntas? Yo haría 50 preguntas, ¿no? Yo haría 50 preguntas de este tema. Profe, cuando dice condiciones normales, no leí más. Me ganó. Me ganó. Amara lo va a leer. Cuando dice condiciones normales se refiere a... No. Cuando un gas se encuentra en condiciones normales, que eso lo vamos a ver en estado gaseoso, ¿eh? Pero me adelanto. Cuando un gas está en condiciones normales significa que está a una temperatura de 0 grados Celsius, o sea, 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Cuando un gas está a condiciones normales, significa que está a una atmósfera de presión y a 273 Kelvin, o sea, 0 grados Celsius. En esas condiciones, una mol de ese gas, a esas condiciones, ocupa un volumen de 22,4 litros. Por eso se llaman condiciones normales. No son condiciones ambientales. Condiciones ambientales son 20 grados Celsius. Este es 0. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver nuestro material. Despacito nomás, ¿ah? Despacito nomás, por favor, ¿ah? Ahí está. Ustedes pueden ver un QM1. Ahí está la parte teórica, concepto de masa molar, y ahí están las sustancias. Uy, qué chévere, está bien bonito esto, ¿ah? Está bien bonito. Como para que puedas ir trabajando una por una. Por ejemplo, en la primera te dice qué sustancia química contiene mayor masa molecular. Te puedes ayudar de la masa atómica que están arriba. En la primera página, bueno, si tienes tu libro, se han colocado masa atómica de ciertos elementos químicos. Entonces puedes saber la masa molecular, ¿no? Espero que sepan encontrar masa molecular, ¿eh? Entonces, en la número 1 te dice qué sustancia química contiene mayor masa molecular. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Saquen la masa molecular de cada uno de ellos y comparen quién tiene mayor masa molecular. Ajá, muy bien, Nicole dice dedo.
Creo que es dedo, ¿no? El aluminio vale 27. Pero como son 2 más el aluminio, 27 por 2 son 54. El oxígeno 16. Pero como son 3 átomos es 48. 54 más 48 es 102. Y creo que 102 le gana a todos. Porque la A es 98, la B es 98, la C me parece que es 70 y tanto, ¿no? Y el E es 63. Entonces, la respuesta del número 1, quien tiene mayor masa molecular es dedo. Sale 102. 102, 102. ¿Ok? Respuesta la número 1, dedo. Respuesta la número 1, dedo. 1 dedo. Número 2. ¿Cuántas moles de glucosa hay en 1800 gramos? Para los que no saben cuál es la fórmula de la glucosa es C6H12O6. 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 ¿Qué tiene que hacer? Sacar la masa molecular de la glucosa, que va a salir 180. Mira, si una mol de glucosa pesa 180 gramos, en 1800 gramos, ¿cuánto hay? Claro, la respuesta es avión. Sale 10. Sale 10. 2 avión. 3. Halla la masa en gramos de 20 moléculas de ácido sulfúrico. Ya, primero tienes que hallar la masa molecular del ácido sulfúrico. Primero halla la masa molecular del ácido sulfúrico. Luego lo multiplicas por 20. Y yo te recomiendo que lo dividas mejor entre 6 por 10 a la 23. Porque si lo vas a multiplicar por 1,69 por 10 a la menos 24, te puede dar chucaque. Creo que lo más recomendable es que cuando te pidan en gramos una cierta cantidad de partículas, lo dividas entre Avogadro. La respuesta saldría, Alejandra dice beso. O sea, sería 98 por 20 entre 6, ¿no? A ver. La masa molecular es 98, ¿eh? Pero son 20 moléculas. O sea, una molécula de ácido sulfúrico pesa 98. Pero si son 20, 98 por 2, perdón, por 20. Entre el valor de Avogadro, entre 6. Ajá. Sale 3,26, más o menos 3,25 por 10 a la menos 21. ¿Está bien? La clave de la 4 es, perdón, la clave de la 3 es beso. Cálculo matemático, ¿no? Cálculos matemáticos. Pregunta 4. ¿Cuántos átomos de hierro están contenidos en 280 gramos de este metal? Ya, ¿cuál es la masa atómica de hierro? Ahí ustedes lo tienen. Es 56, ¿no? Ya. O sea, si una mol de hierro pesa 56 gramos es porque tiene N átomos. En 56 gramos hay N átomos. En 280, 5 veces, ¿no? La respuesta es eso. Muy bien. Y número 5, ya ustedes pues desarrollan, calcula el número de moléculas en 360 gramos de agua. ¿Cuánto pesa una mol de agua? Una mol de agua pesa 18 gramos. Ya, en 18 gramos hay N moléculas. En 360, 20 veces, ¿no? Correcto, 5 enanos. Creo que ya le agarraron el truco. Entonces, ahí nos vamos a quedar, muchachos. Yo tengo clase a las 6 de la tarde todavía, así que, oye, los que están en el salón 6 de la tarde,
voy a hacer redox. La primera parte va a ser redox. La primera parte va a ser redox, ¿ya? Autorredox, inmutación de proporción, eso. Y la segunda parte voy a hacer UQM. Pero voy a tratar de hacer todo UQM ya sin mucha aplicación teórica. Voy más a la práctica. Voy directo ya. ¿Ya? Voy a hacer UQM en la tarde. ¿Ok?